¿Cuál es el propósito de los milagros de Dios? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Realmente hay un propósito por el cual estoy padeciendo o estoy sufriendo o estoy, Señor, pidiendo? O en los problemas que yo puedo estar en este momento. ¿Será que tenemos un Dios que se burla? ¿Tenemos un Dios que dice, me voy a gozar en la dificultad de mi hijo? No, no es nada de eso. Al contrario, Dios tiene un propósito muy especial por el cual Él se manifiesta también por medio de los milagros. Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios? Hay un propósito muy especial. Y vamos a leer un evangelio en esta noche, un evangelio tan precioso que es el evangelio de San Juan. El evangelio de San Juan, una de las grandes diferencias entre este evangelio y los demás evangelios es que en este precioso evangelio, en él se nos relatan únicamente 7 milagros. Estos milagros fueron escogidos por Juan porque cada uno de ellos llevaba aparejado una enseñanza profunda, importante con respecto a nuestro Señor Jesucristo. En la porción que vamos a leer en unos momentos, o que vamos ya a leer, encontramos un relato tan poderoso, el primer milagro de Jesús. Encontramos el primer gran milagro. Y lo vamos a examinar con mucho interés usted y yo en esta noche, y vamos a encontrar una verdad tan profunda dentro de este milagro que nosotros vamos a continuación a leer. Yo quisiera que me acompañaran al Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11. El nombre de esta meditación, el propósito de sus milagros. ¿Me lo lees, por favor? Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y también había sido invitado a la boda Jesús con sus discípulos. Y faltando vino, la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿y a ti y a mí qué? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dice a los que servían: haced lo que os diga. Y había ahí 6 tinajas pétreas asentadas conforme a la purificación de los judíos, cada una con capacidad de 2 o 3 metretas. Jesús les dice: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde. También les dice: sacad ahora y llevad al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, porque no sabía de dónde provenía, aunque lo sabían los servidores que habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo y le dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando están embriagados, el peor. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de las señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Qué maravilloso relato. Nosotros podemos ver a nuestro Señor en esta boda. Aquí está hablando claramente acerca del matrimonio y nosotros podemos ver más allá con Pablo, que hace una figura entre la iglesia y Cristo. Pero aquí quiero que veamos cuál fue la ocasión que aprovechó el Señor para hacer su primer milagro. Si nosotros volvemos al Evangelio, el capítulo 2, 1 al 2, nos dice: al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y ahí estaba la madre de Jesús, y también había sido invitado a la boda Jesús con sus discípulos. ¿Quiénes habían invitado a Jesús? Los esposos, los que estaban contrayendo matrimonio. ¿Invitaron a quién? A Jesús. Qué poderoso y qué lindo es saber de que Jesús estaba ahí. Pero iba a haber algo, siempre pasa algo. ¿Qué sucede? Algo iba a faltar, iba a haber un problema. Jesús escogió esta boda, esta fiesta, para realizar ese milagro. Con ello el Señor también iba a demostrar cuán precioso es a los ojos de Dios el matrimonio. Y esta noche no quiero hablar sobre el matrimonio, pero tiene que ver algo sobre esto. También muestra el Señor una actitud ante los demás, que se iba a manifestar algo para que vieran socialmente quién estaba ahí con sus discípulos. Los novios se habían tomado el atrevimiento de invitar a Jesús.
a esta boda, para que participara. No solamente era invitado, sino que ya Jesucristo, él ya sabía que él iba a tener una participación importante en esa boda. Lo que sucede que los esposos, las personas que estaban casándose, no lo sabían. Pero él sí sabía que algo iba a pasar ahí. Es por eso que nosotros podemos estar seguros, contentos, seguros en Cristo, de que Él, mucho antes de nuestras necesidades, Él ya tiene cuidado de nosotros. Amén. Mucho antes que se terminara ese vino, mucho antes que sucediera esta cosa, Él ya sabía, Jesús ya sabía lo que estaba pasando. Los novios lo habían invitado. Qué dichosos esos novios. Cuando Jesús es el centro del hogar. ¿Usted me está escuchando, mi familia? Cuando Jesucristo es el centro de ese hogar, es cuando nosotros podemos alcanzar la seguridad en ese matrimonio. Amén. Cuando Cristo está ahí, gobernándolo, dirigiéndolo. Cuando las personas no solo lo invitan a ser parte de ese hogar, sino que lo hacen y permiten que Jesús se manifieste con su gracia y misericordia. Las cosas van cambiando, cambian por naturaleza, porque Cristo es el poder de Dios. Amén. Y aquí podemos ver que Jesús llega a ese matrimonio. Y comienza, usted sabe, habían bastantes catadores de vino. ¿Cuánto le gusta el vino? No me diga nada. Pero se puede imaginar ahí, había vino, quesitos, había de todo ahí. Y de repente se terminó eso. Se termina. Y solamente había agua. Solo queda el agua. Pero sucede algo importante acá. Y tiene que ver con María. La importante lección que María dio ahí a los hombres. Yo quiero que me acompañen siempre al Evangelio, los versículos 3 y 5. ¿Me lo lees? Y faltando vino, la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿y a ti y a mí qué? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dice a los que servían: haced lo que os diga. María estaba atenta a lo que estaba sucediendo en ese lugar. La madre de Jesús, terrenalmente, estaba atenta a lo que estaba pasando. Dice que se termina el vino y le dice, y faltando vino, la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Y mire la respuesta del Señor. Jesús le dice: ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? ¿Y a mí qué? Aún no ha llegado mi hora, mujer. Su madre dice a los que le servían: haced esto lo que Él os diga. María, la madre terrenal de Jesús, reconociendo el origen divino de su hijo, recurre a Él y le dice: mira, en medio de toda esa necesidad, en medio de todo eso, le dice: mire, no tienen vino. Mire, usted puede hacer vino. No, yo no puedo hacer nada, le dice. María estaba ahí. Y posiblemente alguien esperaría o esperó que algún milagro hiciera tal vez esta mujer. Pero ¿qué pasó acá? Yo no puedo hacer nada. No hay vino, pero yo sé si quién puede hacer algo diferente en esta noche, en mi vida, en la vida de nosotros, en los problemas, en las crisis. Y ese, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y se dirige a Él. Yo no puedo hacer nada. O tal vez quizás quería ver la divinidad, o que mostrara su divinidad el Señor de una vez por todas, ya de una sola vez. Por eso que le dicen: no ha llegado mi hora, mujer. Posiblemente por eso que seguro le respondió de esa manera. María reconocía la soberanía de Jesús. Le dijo a sus criados: haced lo que les diga, haced todo lo que Él os dijere, por favor. Ella sabía que no podía resolver la situación, de manera que de una manera muy sabia señaló el camino de quien podía resolver ese problema. Mire, mi familia, no existen hombres, no existen mujeres, no existen proveedores, no existen salvadores, sanadores que le puedan dar seguridad más que solo Cristo Jesús.
Solamente el Señor. El problema es a quién acude usted en sus problemas, en sus crisis. Él es el que sabe. A mí no me lo digan. Yo no puedo hacer nada. Él es el que sabe. Hagan por favor todo lo que Él les dice. Hacer lo que Él les dijera implicaba la obediencia a Jesús, y eso iba a producir una respuesta favorable y iba a llenar, iba a hacer el milagro, todo lo que se necesitaba en ese lugar. Cuando obedecieron a Jesucristo, se manifestó el que diga después de mí, el milagro. Cuando obedecieron a Cristo, ¿qué pasó? Obró un milagro. Fue ante la obediencia a su palabra que obró. Es a la obediencia a su palabra, es cuando obra. La pregunta es, ¿nosotros somos obedientes a la palabra de Él? ¿Es usted obediente? ¿Soy yo obediente a su palabra? ¿Realmente nos sometemos, nos sujetamos a la palabra de Dios? El problema de nosotros es que lo hacemos a medias, hermano. Somos medio sujetos, medio obedientes. Y mire, la obediencia a medias es rebeldía. El problema que mucha gente tiene. Por eso es que todos estamos, y muchos acá, queriendo un milagro, queriendo que el Señor cumpla las peticiones de nuestro corazón, pero no obedecemos a su palabra. No nos sujetamos a Él. Mire Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 8, lo que dice. Cuando Él entró en Cafarnaúm, se le acercó un centurión rogándole y diciendo. Oiga lo que diga. Mire qué poderoso, Dios mío. Mire lo que está diciendo. Dice que se acercó un centurión. ¿Y qué hizo? No está leyendo conmigo, mi familia. ¿Qué hizo? Rogándole. Diga después de mí, rogándole. Esta es una noche de ¿qué? De clamor, y venimos a clamar, venimos a rogarle, venimos a rendirnos a Él. Pero ni eso obedecemos al Señor. Y dice que el centurión rogándole, nosotros venimos, Señor, tú ya sabes lo que yo necesito. Yo necesito que me sanarme, pero amén. Venga, ¿a qué hora va a terminar el culto? ¿A qué hora va a terminar la Santa Cena? Se ve rico ese pan, ¿verdad? Ay, si quiere el pastor Héctor nos diera un pedazo cada uno. Y se nos olvida que mejor este centurión dice que rogándole y diciendo, ¿qué dijo? Señor, mi siervo yace en la casa paralítico, gravemente atormentado. Le dice, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondiendo dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, pero solo dilo de palabra y mi siervo será sanado. ¿Cuántos son obedientes a la palabra de Dios? No muchos, solo acá. ¿Cuántos son obedientes a su palabra? Mire lo que dice el versículo. Pero el centurión respondiendo dijo, Señor, yo no soy digno que tú entres a mi casa. Y perdóname, Señor, yo no soy digno ni siquiera hablar contigo. Soy un centurión, soy un asesino. Pero mira lo que está pasando acá. Señor, no soy digno. Pero mire, solo dilo. ¿De qué? Solo di una palabra, Señor, que yo creeré, que yo creo que tú vas a obrar, Señor. Pero solo di tu palabra. ¿Solo di qué? La palabra. ¿Y qué pasa? Y mi siervo será. ¿Acaso no es esa fe? Y dice más adelante la escritura que dice que se maravilló el Señor. Se maravilló de ver la fe de este hombre. Pero mire qué importante, que el centurión le dice, solamente di a esa palabra, que yo no necesito ver por el momento, yo no necesito que me muestres, solo di tu palabra y mi siervo será. Ni siquiera estaba ahí. ¿Cuánto tiempo lleva usted en ese problema? ¿Cuánto tiempo lleva usted enfermo? Y solamente es que usted le diga al Señor, se humille como ese centurión, no soy digno que entres bajo mi techo. No soy digno, Señor,
y postrarse y rendirnos a Él. Señor, pero por tu palabra yo te creo y seré sano y se va a obrar el milagro. Mire qué poderoso. ¿Cree usted a la palabra de Dios, mi familia? Entonces, ¿por qué confía en el hombre? ¿Por qué confía en eso? ¿Por qué confía? Mire, aquí muchos hoy confiaron más en un hombre que en Dios. Muchos acá confían en lo que puede hacer un banco, un préstamo. Ay, ojalá que me salga el préstamo, ojalá que me den refinanciamiento, y ojalá que me diga mi hermano, mi amado hermano, que pueda ser codeudor. Y comenzamos nosotros, ay, en el nombre del Señor voy a orar, Señor, que pueda, que Él me diga que sí. No está confiando en Dios. ¿Sabe por qué? Examínese. Examínese. Yo le reto a usted. Examínese en este momento. ¿Es Jesús siempre su única y su primera opción? ¿Es su primera opción el Señor ante esa crisis, de esos problemas? Examínese. Solo ahí nos podemos dar cuenta que ante los problemas y la crisis no es muchas veces Él nuestra primera opción. Este hombre dijo, pero el centurión respondiendo dijo: Señor, no soy digno, pero solo dilo. Una palabra tuya bastará. Bastará, su única opción. Él no le dijo: enséñame, Señor, que las nubes se abran, que aparezca un ángel, no dijo nada de eso. Basta con tu palabra, Señor. Basta que tú lo digas. Hay un versículo en estos momentos, se me viene a la mente, que dice en Isaías que cuando Dios alza su mano, alza su brazo, no hay nadie quien se la baje. No hay nadie. Él es un Dios fiel, un Dios que no cambia, un Dios grande y poderoso, mi familia. Deje de confiar en el hombre, en las personas. Deje de confiar en el dinero. Deje de confiar en usted mismo. Deposite todo su ser, su vida en Jesucristo, por favor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngale un alto ya a esa dependencia a las cosas de este mundo. Porque entre más usted dependa de esas cosas, entre más usted ponga los ojos en las cosas materiales, más usted se va a hundir, mi familia. ¿No se da cuenta lo que Dios le quiere decir en esta noche? ¿Cuál es el gran propósito de los milagros? Léeme el versículo 11, por favor, Nelson. Ese principio de las señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuál es el propósito de sus milagros? Diga después de mí: manifestar su gloria. Mire qué poderoso esto, Dios mío. Dice que este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuál es el propósito? Manifestar su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Usted sabe, el pastor nos lo ha enseñado, la manifestación de sus atributos. Ningún hombre, mi familia, es digno de gloria. Ningún hombre puede gloriarse. Solamente Jesucristo es digno de gloria. Amén. Esa manifestación. Mire, ¿qué sucedió en Caná, en la boda? Dios es nuestro proveedor.